Bien, hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una nueva jornada del ciclo de webinar 2021 del Departamento de Ciencias Básicas. Es un placer poder contar con todos ustedes, muchos conocidos de jornadas anteriores que nuevamente están incorporándose a hoy que comienza la semana. Sabemos que muchos están cansados después de un día largo, pero siempre con ganas de aprender y de contar con profesionales que están dispuestos a compartir todo su conocimiento. Así que desde el Departamento de Ciencias Básicas queremos de por sí darle las gracias a todos los presentes, a Julián y a Juan, que ahora los vamos a estar escuchando. Y hoy, hablando del departamento, presente junto a Sebastián, que vamos a estar llevando esta jornada entre ambos. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Hola Javi, hola, ¿cómo andan todos? Bueno, agradecerles por estar participando en estas jornadas de webinars. Les voy a comentar cómo va a ser la modalidad. En ambos casos vamos a tener 45 minutos de exposición por parte de los oradores y al finalizar cada exposición 15 minutos de preguntas en donde vamos a ir tomando nota y haciéndoselas tanto a Julián como a Juan. Así que para ir comenzando, el primer webinar que tenemos el día de hoy va a ser calibración automática de piranómetros, a cargo de Julián Lel, que es docente del Departamento de Ciencias Básicas. Así que Julián, cuando quieras, te paso la palabra y comenzamos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por asistir a este webinar. Me presento entonces, soy Julián y trabajo en el grupo de estudios de la radiación solar, también conocido como GERSolar. Estamos en el predio del campus de la Universidad Nacional de Luján, en lo que se suele llamar el campo, ¿no? Bien al fondo. Y bueno, y lo que les voy a contar hoy es un equipo que hemos desarrollado, bueno, junto con mis compañeros del GERSolar, destinado a la calibración de estos instrumentos denominados piranómetros. En breve vamos a ver de qué se trata. Entonces, comenzamos por lo fundamental. Decimos que vamos a calibrar estos equipos, pero bueno, ¿qué es un piranómetro, no? Esa es la primera pregunta que debemos respondernos. Entonces, los piranómetros son sensores que utilizamos para medir la irradiancia solar. Con ellos, digamos, lo que medimos es un determinado valor numérico que equivale, digamos, una vez que uno lo multiplica por una cierta sensibilidad, a cuánta energía, o mejor dicho, potencia por unidad de área estamos recibiendo en superficie gracias a la radiación solar, ¿no? ¿Esto por qué es interesante? Bueno, ustedes saben que la energía solar es uno de los métodos, una de las alternativas más importantes que tenemos para frenar el uso del combustible fósil. Y bueno, en particular en Argentina hay mucho potencial para el desarrollo de esto, lo mismo en toda la región. Así que es muy importante conocer en los distintos distritos, las distintas provincias, cuánto es lo que uno espera de radiación solar en un determinado mes, cuánto uno puede esperar a lo largo del año, ¿no? En cuanto a watt por metro cuadrado, es decir, cuánta energía real podemos extraer del Sol. Y para eso nos asisten estos instrumentos denominados piranómetros. Bien. Estos piranómetros los podemos instalar, como es el caso de la Universidad de Luján. Nosotros tenemos un lugar especial en donde se hacen mediciones de distintos factores climatológicos. Bueno, se mide temperatura, se mide viento, se mide precipitación y sobre todo lo que medimos nosotros en particular es la irradiancia. Bien.
Veamos entonces qué forma, qué aspecto tienen estos dispositivos. En realidad no existe una sola clase de piranómetros, sino que los hay muchos para distintos propósitos, cubren distintos rangos del espectro electromagnético. eh, y también, bueno, desde ya los hay de distintas marcas, ¿no? Aquí arriba, a la izquierda, pueden ver uno de los piranómetros más usados, más famosos, en particular en el GER Solar, bueno, contamos con unos cuantos de estos equipos, son los piranómetros Kip and Sonnen. Arriba a la derecha también tenemos un modelo similar o idéntico, puesto en un plano inclinado, ¿no? Junto a una celda fotovoltaica, un panel fotovoltaico. En el medio tenemos otro dispositivo también de otra marca, mucho más pequeño, más compacto, pero bueno, que tiene otras prestaciones térmicas, ¿no? Un poquito menos de precisión quizá. En la parte de abajo, en la fila de abajo, en el centro, otro equipo denominado o cuya marca es Uxeflux. Muchos de estos equipos, vale la pena mencionar, vienen de los Países Bajos, ¿no? Por algún motivo, ahí está el centro, digamos, de producción de los equipos de mayor calidad. Bien. Pero desde ya, bueno, no es excluyente, no es exclusivo, en muchos países se fabrican. En particular, en la Argentina también se fabrican en la Comisión Nacional de Energía Atómica dispositivos muy parecidos al que aparece en la fila de arriba en el centro. Bien, pasemos entonces al funcionamiento de estos aparatitos, de estos sensores. El principio fundamental utilizado para la medición de la radiación solar es la existencia de un gradiente térmico que aparece en esto que está acá, una pastillita que se pinta por lo general de negro en la parte de arriba y cuya parte de abajo está en contacto con el cuerpo del equipo. Como pueden ver a la derecha, lo que se tiene es un conjunto de alambres o de conductores de distintas propiedades, formando junturas bimetálicas, en lo que se conoce como una celda Peltier. A través de un efecto, que es el efecto Seebeck, podríamos descomponerlo en el efecto Peltier y el efecto Thomson, se genera una tensión eléctrica cuando existe una diferencia de temperatura entre la parte de arriba, esto que está acá pintado con una línea violeta, y la parte de abajo, que son estos puntos que están en contacto con esta banda celeste, o verde, depende cómo ustedes lo estén viendo. Bueno, la parte de arriba está en interacción con la radiación solar, está en equilibrio térmico con la radiación solar, y la parte de abajo de esta celda Peltier está en equilibrio térmico con lo que sería la temperatura ambiente, ¿no? El cuerpo del equipo está ligado, digamos, a la temperatura ambiente. Bien. ¿Cómo son las señales entonces que podemos obtener con estos equipos? ¿Cómo luce un diagrama de irradiancia minutal? Miren, aquí lo que les presento son dos ejemplos, ¿no? Uno, el de la izquierda, corresponde a lo que sería un día soleado, ¿no? A medida que pasa el tiempo, a medida que en principio amanece. Este gráfico está en día del año, ¿no? Bueno, en el día 255, cuando amanece, esta irradiancia empieza a crecer, es decir, el dispositivo, el piranómetro, empieza a producir una señal eléctrica, una tensión eléctrica, y eso lo podemos registrar con un equipo que le solemos denominar data logger, ¿no? Pero es una especie de almacén de datos, una memoria que está asociada a un conversor analógico digital. Entonces, en un día claro, uno lo que espera es que luego del amanecer, la irradiancia empiece a subir,
eventualmente cuando llegamos al mediodía solar tenemos un máximo de irradiancia y luego, bueno, decrece. Finalmente en la puesta del sol llegamos un poquito después, en realidad, de la puesta del sol, ¿no? Por efectos atmosféricos, llegamos a un valor 0 o cercano a 0. Bien, y a la derecha tenemos, seguramente ustedes ya habrán imaginado, es la medición correspondiente a un día nuboso, ¿no? Cuando una nube bloquea el sol, digamos, esto disminuye momentáneamente la irradiancia registrada por el equipo. Entonces, bueno, de repente este valor baja, la tensión entregada por el equipo baja, finalmente esto puede volver a subir si la nube se corre, etc. Entonces esta es una irradiancia minutal típica de un día nublado, la que ustedes pueden ver a su derecha. Bien, ahora vayamos un poco más a lo que es el corazón de esta charla, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es calibrar uno de estos equipos. Perdón. Tenemos entonces en una especie de planchuela, una mesa, un conjunto de al menos 8 equipos. Todos ellos están dispuestos, digamos, en cercanía y hay una unidad de memoria, un data logger que está registrando los datos de cada uno de ellos, ¿no? Este proceso es denominado intercomparación y se realizan en muchos lugares, pero en particular el lugar de mayor importancia donde se realizan estas calibraciones es en Suiza, en la ciudad de Davos, ¿sí? Ahí lo que se hace es periódicamente, desde laboratorios de todo el mundo, trasladan sus equipos a esta jornadas, en realidad son varias, de intercomparación, y de esa forma, digamos, cada equipo, la sensibilidad de cada equipo es referenciada a una sensibilidad media de todos los equipos que estuvieron funcionando dentro de un determinado rango de calidad, ¿no? Digamos. Bien. Es decir, no existe para los piranómetros un patrón absoluto único como lo era antes de quedar obsoleto el metro patrón, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay en alguna bóveda al resguardo un piranómetro especial a través del cual después se hagan patrones secundarios. Es decir, se hace una intercomparación de un conjunto de n equipos y todos ellos son referenciados entonces a una medición media, ¿no? A un comportamiento medio. Acá pueden ver, bueno, otra mesa también de intercomparación en donde se pueden ver equipos de distintas marcas, los que ya les mencionaba, aquí Panzone, Uxeflux, etc. Bien, entonces, bueno, ¿cómo es esa intercomparación? Lo que les contaba recién, ¿no? A lo largo de un conjunto de varios días, esos días pueden estar eventualmente nublados, pero se espera que no. Incluso, bueno, cuando uno tiene días nublados, quizá, bueno, esos días se descartan, hay datos que se descartan. Pero bueno, teniendo entonces una medición hecha por un conjunto de muchos equipos, se hace la referencia a ellos y se obtienen curvas como estas, ¿no? Acá, bueno, en el eje horizontal tendríamos la medición media de un conjunto de equipos, por ejemplo, bueno, ahí dice 4 estándares secundarios, y en el eje vertical tenemos el resultado del equipo que uno pretende calibrar. Si estos equipos, tanto el que pretendemos calibrar como los equipos que hacen las veces de patrón, patrón colectivo podríamos llamar, si todos esos equipos fueran perfectos y midieran
lo mismo, uno esperaría que esta recta tenga una pendiente 1, ¿no? Bueno, lo que ocurre en la realidad es que esta pendiente es un poquito distinta de 1 y ahí es donde se realiza la calibración, ¿no? Es decir, en particular, este equipo que estaba sometido a prueba, acá dice SP510, este equipo, como les decía, bueno, parece tener una respuesta, una sensibilidad levemente inferior, por eso la pendiente, 0,9915, levemente inferior a la media de los equipos utilizados como patrón. Existe una alternativa a esta intercomparación, es decir, una vez que uno regresó de Suiza, de Davos, con un equipo en la mano, ¿no? Lo que ya, este equipo que es un patrón primario. Entonces, bueno, traemos este equipo, por ejemplo, a la Argentina, a nuestro laboratorio, y decimos, bueno, ahora queremos, gracias a este patrón, poder calibrar otros equipos adicionales, ¿no? que tenemos en el laboratorio, o incluso, bueno, el GERSolar brinda un servicio que es la calibración de equipos para empresas y para otras instituciones, ¿no? Vean ustedes, bueno, hay muchas empresas en el mundo que brindan ese servicio. Acá hay una empresa que se llama Apogee, hay otra empresa por acá que encontré que se llama Hatch, otra empresa que se llama Dilus, en fin, hay varias, ¿no? Y en particular, estas imágenes que les estoy mostrando corresponden a un método de calibración que se llama calibración en interior o calibración indoor. Vean ustedes entonces, vuelvo para atrás, el común, digamos, denominador de esta calibración indoor es poner dos equipos, uno junto a otro, bajo una lámpara especial, ¿no? Que tiene un espectro, digamos, lo más parecido al espectro solar posible. Y todos estos equipos entonces se ponen en una especie de plataforma giratoria en donde lo que se hace, lo que marca, digamos, una norma de calibración en interiores, es intercambiar la posición entre ellos cada un determinado tiempo, cada algunos minutos, y de esa forma, bueno, estos equipos se pueden comparar. El equipo a calibrar se compara con el equipo patrón. En nuestro laboratorio nosotros realizábamos un proceso similar, es decir, rotábamos estos equipos a mano, lo cual es algo bastante tedioso, ¿no? Hay que cronometrar el tiempo y cada X cantidad de minutos hay que producir esta rotación, bueno, después hay que analizar esos datos, y ahí, bueno, en algún momento Raúl Rigini, uno de los fundadores del grupo GERSolar, se le ocurrió la idea de hacer esta calibración de forma automática, ¿no? Ahí, bueno, nosotros nos pusimos a trabajar con Andrés Domenech, quien fue el ejecutor de la parte cibernética, la parte robótica, y empezamos a ver cómo podíamos automatizar esto, entonces. Y finalmente se llegó a este equipo, ¿no? O mejor dicho, Andrés llegó a este equipo. Eh, Ahí lo que pueden ver ustedes son dos piranómetros de la marca Kip & Sonnen, que les mostraba hace un ratito, y están dispuestos en una mesa especial, una mesa robotizada, que permite mover estos dos equipos en los ejes X e Y paralelos a la mesa, ¿no? Todo de forma automática. Bien. No sé si es posible, Javier, en este momento, por ahí, si Andrés está disponible, un poco que nos pueda contar así, en un par de palabras, la experiencia, ¿no? De construcción de este equipo. Claro que sí, Julián. Simplemente que abra el micrófono y lo escuchamos. Perfecto. Así tenemos un contrapunto con Andrés. Bueno, hola a todos.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo Hola te Andrés, va? muy buenas tardes, un placer escucharte. Hola, hola, ¿qué tal? Igualmente. La mesa tiene tres cosas destacables, tres puntos destacables que se me ocurren a mí que son destacables, no sé. Uno fue la planificación de la mesa, porque los sistemas rotativos tienen una ventaja cuando los equipos son iguales o idénticos, o la misma marca del mismo fabricante. Entonces uno los puede colocar en un soporte fijo de un lugar donde está ya calculado que hay el máximo de la lámpara y rotarlos, alternarlos en un disco. El problema es que como esto estaba destinado a calibrar distintos tipos de equipos, inclusive desconocidos para nosotros, todos iban a tener una medida diferente. Entonces, aparte de girar la plataforma, tenía que tener también un movimiento axial para tratar de buscar dónde está el máximo del sensor. Entonces con Raúl se nos ocurrió que, ya que teníamos que rotar y también de forma radial y también axial, entonces eso ya decantó naturalmente en una mesa ortogonal y para poder abarcar todo el campo de toda la superficie y ya está. Era más práctico. La segunda cosa, bueno, así que nos decantamos por una mesa ortogonal. La segunda cosa fue el trabajo en equipo, muy interesante y para mí muy divertido, porque a mí me gusta hacer estas cosas, que consistió en que yo podía programar la actitud de la mesa, pero mi preparación matemática es muy pobre. Entonces yo no sabía qué tenía que calcular la mesa, dónde la mesa podía encontrar de forma práctica los máximos de irradiancia de la lámpara. Un método sería buscar al azar, otro método por una cuadrilla, otro método una espiral para tratar de encontrar dónde está la lámpara, porque la mesa no sabe dónde está la lámpara. Entonces se nos ocurrió con Julián hacer un cálculo de máximo sobre una recta, donde se toman 3 o 4 medidas a lo largo de una recta, y después se calcula dónde está el máximo de esa recta. Y lo mismo se hace con el otro. Exacto, ahora incluso vamos a ver esos detalles, ¿no? La cuenta, Bueno, los detalles de la cuenta. y la otra, en el otro eje se hace lo mismo, y después la mesa, teniendo esas dos coordenadas que averiguó sacando esa cuenta, va y busca y se coloca debajo de la lámpara. Una vez que está colocado debajo de la lámpara, vuelve a repetir, itera ese cálculo, pero más chiquitito, para buscar la máxima precisión. Pero las cuentas salen también que prácticamente no corrige más que una centésima, una décima, se reubica en la nueva posición de máximo voltaje. Así que ese cálculo es es extraordinario, a mí me fascina. Cómo hace la mesa para encontrar el máximo, ¿no? Ese es uno de los truquitos. Ahí Bueno, es pero donde ahí es hay donde el algo de... equipo se empieza a homogeneizar. Y la otra Exacto. cosa importante es que no sabíamos qué tiempo darle a la mesa para que empiece a tomar los datos. Porque todos los sensores tienen un tiempo de estabilización, que es muy variable. Inclusive entre dos equipos puede haber una diferencia. Entonces una solución brutal era decir, bueno, esperamos 2 minutos y ya va a estar estabilizado. Pero es perder un tiempo precioso de análisis, porque hay sensores que un fotovoltaico, por ejemplo, se estabiliza en medio segundo y un piranómetro de termopila tarda varios segundos. Entonces ahí le pregunté a Raúl qué hacer, y él me dijo, bueno, sería práctico hacer una subrutina para que cada vez que la mesa lee un punto para calcular dónde está el máximo, espere con una rutinita a que el estabilizador, hasta que el detector se estabilice. Una vez que se estabiliza, le indica que ese dato es valioso. Y así fue que pudimos hacer que la mesa se ubique en el lugar perfecto
donde está el máximo de la lámpara. Y la tercera cosa, ya termino, es que los datos que se recogen tienen que ser contrastados con un equipo, con un estándar científico. O sea, el microcontrolador que mueve la mesa, que en este caso es un Arduino, pero puede ser cualquier otro microcontrolador, no puede encargarse de tomar los datos, porque los datos tienen que ser contrastables con un equipo estándar. Entonces, ¿qué hace la mesa? Una vez que encontró el máximo y que estabilizó el sensor, le da una indicación a un datalogger Campbell de que en ese momento empiece a tomar los datos y le pasa los cables. O sea, físicamente le pasa los cables del detector al datalogger. Y entonces el datalogger toma los datos sin intermediarios. No hay microcontrolador, no hay nada. Está el sensor y el datalogger. Pasado un tiempo, a criterio del operador, el microcontrolador manda un pulso a la Campbell, le dice, bueno, hasta acá es la medición, vuelve a tomar los cables para ubicarse ahora con el, por ejemplo, si estaba en el patrón, para ir a buscar el equipo bajo ensayo, o al revés, y empieza todo el proceso de nuevo, que es un proceso laborioso y muy tedioso, que no tiene límite, porque como es automático, es un robotito, puede estar trabajando 1 hora o 1 semana y ya está, funciona, y después en la Campbell quedan los tiempos y los datos de manera fehaciente tomados, sin intervención del microcontrolador. Así que esto es básicamente cómo funciona la mesa. Exacto. Y Bárbaro, destacar Andrés. el trabajo en equipo, porque yo no lo podría haber, ni soñando, podría haber programado todo el sistema completo. Así que eso fue muy interesante. Preguntar, y Julián, por ejemplo, en un momento, en una hoja 4, arrancó por Leibniz y llegó en 4 pasos a escribirme la fórmula que yo tenía que programar. Entonces yo después la programé, eso lo sabía hacer, pero la parte matemática la aportó Julián, por supuesto. Así que fue muy divertido hacerlo. Totalmente, Andrés, exactamente. Es muy divertido trabajar en equipo y bueno, y siempre así van surgiendo los aportes, ¿no? Por ahí lo que a uno no se le ocurre al otro y bueno, y así fue avanzando este proyecto. Así que yo ahí tengo, miren, para que vean la cantidad de cosas, bueno, que utiliza esta mesa automática, ¿no? Más allá de los motores que están ahí abajo, bueno, es un microcontrolador, como les decía Andrés, el famoso Arduino. Después en el centro de la pantalla hay un componente importante también, que es el componente utilizado para registrar la irradiancia medida por estos dispositivos, y así, bueno, hacer esta búsqueda del máximo de la lámpara que mencionaba Andrés recientemente. Finalmente, bueno, hay otras plaquetas accesorias como las que aparecen a derecha e izquierda, que son los controladores de los motores, y unos dispositivos en la parte inferior que son fines de carrera para que la mesa pueda encontrar su posición. Bien, acá podemos ver, bueno, dentro de lo que era la etapa experimental, ahora recientemente lo hemos emprolijado un poco, es la conexión. Estos cables amarillos son los que provienen de los equipos, tanto el equipo patrón como el equipo que se desea calibrar. Van a esta plaqueta que ustedes pueden ver a la izquierda, que es una de las plaquetas que bueno, hizo Andrés. Ahí en amarillo, estos rectángulos amarillos son unos contactores, unos relés que ejecutan esta operación que también Andrés mencionaba, de conmutar la salida de los piranómetros desde la lógica propia de la mesa automática hasta el equipo que se ve mejor en la imagen de la derecha, que es este tomador de datos, ¿no? Este data logger. Bien.
hasta aquí, digamos, la parte robótica, la parte que tiene que ver con el movimiento, con el desarrollo del sistema de posicionamiento. Y un poco viene ahora la parte lógica también, que bueno, ya adelantó Andrés un poquito. Una de las dudas que teníamos, o por lo menos que yo tenía cuando, cuando me propuse, digamos, hacer un estudio sistemático de lo que podemos llamar el campo de irradiancia, ¿no? Es decir, cuánta irradiancia registra un equipo a medida que se desplaza en los ejes X e Y de la mesa. Una duda que yo tenía era, entonces, ¿cómo iba a ser el campo de irradiancia de la lámpara, ¿no? Porque la lámpara tiene un reflector en su parte superior, que tiene una especie de facetado, una forma parabólica particular. Y bueno, la pregunta que me hice en un primer momento fue, bueno, ¿qué forma tendrá ese campo de irradiancia, ¿no? ¿Será más bien tipo cónica? ¿Será más bien como un paraboloide? ¿O una combinación de los dos? Así que bueno, en breve respondemos esa pregunta. Pero antes está de forma gráfica, ¿no? Esto que mencionaba Andrés hace algunos minutos. ¿Cómo logramos que la mesa automática posicione un piranómetro justo debajo de la lámpara, en el sentido de que, bueno, lo que pretendemos es que se maximice la irradiancia? Entonces lo que hace la mesa es desplaza a cada equipo, tanto el patrón como el dispositivo a calibrar, a una serie de distintos puntos. En cada punto mide la irradiancia y hace un promedio ponderado, ¿no? de las posiciones con dicha irradiancia. Ahí se llega a una primera aproximación, ese proceso se repite y finalmente la mesa encuentra un punto en el cual dice, bueno, si el dispositivo yo lo ubico en este lugar, sé que la cantidad de luz que llega a la lámpara, la potencia, va a ser máxima. Eso se realiza entonces para los dos equipos. Y hay distintas estrategias que, digamos, evaluamos y ensayamos. ¿Cómo hacemos esto, ¿no? ¿De qué forma nos conviene recorrer estos puntos para hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, una forma que encontramos fue hacer estas mediciones en la forma de cruz y luego rotar esta cruz, transformarla en una cruz vertical, digamos, en una cruz tipo de San Andrés. Ahí está, en honor al creador del dispositivo. Bien. Todo eso logramos que funcione con un poquito de trabajo. Y bueno, y antes de ponernos a medir, realizamos algunas simulaciones también como para ver si efectivamente esta búsqueda del máximo iba a converger en 2 iteraciones o en 3 iteraciones, ¿no? Por suerte encontramos que midiendo con 4 puntos bastaba para llegar en 2 iteraciones al valor máximo, ¿no? Con una muy buena precisión. Acá a la izquierda se ve, digamos, cuál es el error para llegar al máximo cuando uno arranca a 1 o 2 centímetros del centro en cualquiera de los ejes, y ya en el color, digamos, lo que representa es el error cometido. Y en la segunda iteración, bueno, este error es muy pequeño. Lo mismo si contamos con un paraboloide, bueno, la dinámica es un poquito distinta, pero de todas formas podemos converger al máximo. Bien, una vez que encontramos al máximo, ¿qué hacemos? Aquí viene otra parte importante. Lo que hacemos es un barrido de una serie de cantidad de puntos. Bueno, a la izquierda fue un primer ensayo que realizamos, en donde sobre el dispositivo bajo ensayo, eso significa la sigla DBE,
nosotros realizamos un conjunto de 60 puntos y sobre el dispositivo patrón eran aproximadamente 40 puntos, ¿no? 100 mediciones en total. Bien, a derecha lo que tenemos es otra medición que hicimos luego, que encontramos nosotros que nos da un poco más de plasticidad, digamos, es un poco más permisiva ante pequeños errores de desplazamiento de los equipos. Pero bueno, la idea es que se hace un barrido sobre una grilla con esta mesa automática que va desplazándose en el eje X y en el eje Y, y se va registrando la irradiancia para cada punto. Acá pueden ver ustedes en azul el dispositivo que queremos calibrar, el dispositivo bajo ensayo, y en rojo el dispositivo patrón. Estas son las señales obtenidas en milivolt. Finalmente esas señales se pueden descomponer en distintas líneas, ¿no? para cada barrido realizado horizontal, y con esas mediciones finalmente se puede realizar este mapa de irradiancia, ¿no? Es decir, una especie de representación en 3D de cómo varía la irradiancia registrada por el equipo a medida que lo desplazamos bajo la lámpara. Acá pueden ver un barrido más fino, de hecho, con pasos de medio centímetro, en donde se ve que el campo de irradiancia finalmente no era un cono y tampoco era un paraboloide, sino que, bueno, algo ahí en el medio, ¿no? Algo un poquito más raro. Pero que al tener digamos, topología equivalente, se sigue respetando esta convergencia para poder hallar el máximo. Acá es otra forma de representar también el campo de irradiancias para obtener estos mapas así, digamos, suaves que parecen tan derivables. Bueno, se aplica un spline bicúbico. Y el proceso de calibración, entonces, y aquí viene lo novedoso, consiste en superponer estos dos campos de irradiancia. Aquí el de la izquierda corresponde al campo de irradiancia del dispositivo bajo ensayo y el de la derecha al dispositivo patrón, ¿no? Entonces lo que se hacen es encimar estos dos campos como si fueran dos placas, ¿no? Semitransparentes, y uno tiene que hacer coincidir entonces eso. Se busca minimizar la diferencia entre esos campos. Entonces este proceso conduce a estos dos gráficos. El de la izquierda nos muestra qué tan desfasado está en un eje, por ejemplo en el eje X y en el eje Y, el dispositivo a calibrar respecto del dispositivo patrón, ¿no? Lo que es el análisis post medición permite hallar un punto, que es la zona más oscura, en la cual el solapamiento, digamos, de ambos campos de irradiancia es máximo, y en ese punto se elabora el gráfico de la derecha, que es la resta de los campos de irradiancia. Bien. Multiplicando uno de los campos de irradiancia por una constante, que de hecho es la sensibilidad que pretendemos descubrir, digamos, cuál es la sensibilidad del equipo, uno puede hacer una variación entonces de ese parámetro, de esa constante multiplicativa, y se llega a un factor denominado alfa, acá está abajo 1.018, tal que, bueno, si se divide la sensibilidad del equipo patrón por esta constante alfa, se llega a la sensibilidad del equipo que pretendíamos calibrar. Bien, entonces, este, digamos, es el resumen de este proceso de calibración. Digamos, en la práctica es, uno pone ambos equipos sobre la mesa sin mucho cuidado, digamos, en cuanto a su posición. Total, la mesa por sí sola encuentra estos máximos de luz bajo la lámpara. Se espera un tiempo
entre 40 minutos y 1 hora 10, según la cantidad de puntos que nosotros queremos en este mapa de irradiancia, y los datos que son almacenados en el data logger se bajan a la computadora, y la computadora automáticamente, con un script de Python, realiza todos estos gráficos que nosotros veíamos anteriormente y nos permite obtener la constante de calibración. A ver si les puedo mostrar ahora, y un poco ya para cerrar la charla, me gustaría mostrarles el lugar donde operamos. A ver si están viendo en este momento o en el video. Acá está, digamos, el laboratorio de Gersolar, es esa edificación que pueden ver al fondo. Y a la derecha está la estación Luján, en donde medimos la irradiancia, y es una medición que en principio tiene mucha historia, ¿no? Son más de 10 años con los que se cuentan datos ininterrumpidos, ¿no? Esa es la estación que está acá abajo, que también es una estación meteorológica, ¿no? Así que bueno, miren qué lindo lugar. Por ahí estamos trabajando. Así que finalmente comparto la pantalla nuevamente. Les agradezco por la atención, y bueno, a modo de finalización, les dejo un mensajito personal en pro de la conservación del predio de la Universidad Nacional de Luján. Así que bueno, eso es todo por mi parte, y bueno, muchas gracias por la atención nuevamente. Bien, Julián, pero muchísimas gracias. La verdad que fue sumamente interesante. Creo que todas las personas que estuvieron escuchándote quedaron más que felices con la presentación, con la claridad. Así que felicitaciones desde mi lugar. Muchas gracias, Javier. Quedo atento ante cualquier pregunta, cualquier consulta. Recuerden que, como lo comentó Sebastián, tenemos 15 minutitos por si alguien quiere ampliar, ya que tenemos varios colegas parte de Gersolar, si quieren también contribuir a lo que comentaba Julián. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si les gustaría que Julián comente alguna cosa más, lo pueden hacer a través del chat. Y si ven que es muy largo, muy complicado lo que quieren escribir, y no terminan más, pueden abrir el micrófono y pueden hacer la pregunta. Así que quedamos atentos. Bueno, agradezco ahí los comentarios de Mónica, Juan, Anabela. Ahí Anabela me consulta si tuvimos oportunidad de validar una calibración indoor, ¿no? Así que le comento a Anabela, bueno, las primeras satisfacciones que tuvimos con este método es que al realizar la calibración de equipos de la marca Kip & Sonnen, de ya 5 años de antigüedad, incluso más, encontramos que casualmente la constante de calibración que obteníamos coincidía con la declarada en la etiqueta del equipo, ¿no? Eso pasó una vez, pasó 2 veces y terminó pasando muchas veces. Entonces, bueno, ahí tenemos 2 conclusiones respecto a eso. Que la precisión del sistema de calibración es muy buena, digamos, de hecho, ronda el 0,5%, incluso 0,3%. Es decir, hay otras imprecisiones en juego que exceden, digamos, a la del método en sí,
y lo segundo, ¿no?, que pudimos determinar entonces es que estos equipos son muy buenos, porque de hecho después de, como te comentaba, de 5 años o más, mantienen su sensibilidad, a pesar de que, bueno, siempre se recomienda que estos equipos sean calibrados cada 2 años, ¿no?, para poder asegurar que efectivamente la medición realizada sea representativa, digamos, de la realidad, de la irradiancia solar. Así que bueno, esa es un poco la validación que tuvimos hasta el momento. Bueno, muchas gracias por los comentarios positivos. Anabela, Guille, Sandra, muchas gracias a todos. Mónica también. Ahí, Julián, tenés una pregunta de Guillermo. No sé si la alcanzás a leer, si no, Perfecto. yo te la hago. ¿Alguien más hace este tipo de trabajo en Argentina? Perfecto. No, mira, en Argentina creo yo que somos el único laboratorio que tiene la capacidad de realizar estas calibraciones en interior y en exteriores, ¿no? Así que bueno, y que tenemos datos con trazabilidad, digamos, y muchos años de datos. En ese sentido, la verdad que es un lugar único en el país, ¿no?, donde se hace todas estas cosas. Incluso analizamos datos satelitales, hay dentro del GERSolar un grupo que contrasta las mediciones realizadas en terreno con las obtenidas mediante satélites de la NASA, ¿no? Así que bueno, se cubren muchos aspectos, y también, bueno, hay toda una interacción muy, muy fluida con grupos de investigación también de Brasil y de Uruguay, sobre todo, del laboratorio denominado LES. Bien, ahí tenemos el agradecimiento de Guillermo. También hay varios Muchas agradecimientos gracias, desde el Guille. chat. Y ahí Tamara Cuello agrega que le interesa leer un poco más del tema y si hay algún material como para poder conocer un poco más. Sí, desde ya, Tamara, bueno, hay, todo esto se desprende de una norma de calibración, pero bueno, hay papers por ahí. Nosotros con este dispositivo lo que pensábamos también es realizar una publicación, y estamos evaluando también con algunos detalles muy específicos, incluso llegar a hacer algún modelo de utilidad o alguna patente. Bueno, es algo con lo que uno sueña siempre y estamos evaluando, ¿no? Desde ya que no todo lo que han visto, no están todos los detalles, digamos, ¿no? Pero bueno, ustedes han visto lo principal. Tenemos, digamos, posibilidad de hacer alguna publicación. Hay un congreso, digamos, denominado ASADES, que tiene lugar cada año. Lamentablemente por la pandemia se pospuso su última, em, su última fecha, pero bueno, esperamos el año que viene entonces estar presentes con este trabajo, preferentemente en alguna publicación con referato, así que tenemos mucho trabajo por delante. Bien, clarísimo, Julián. Mientras va surgiendo alguna ampliación, alguna pregunta, y antes de que comience Juan con su exposición, contarles que en unos minutos vamos a estar colocando en el chat la página del departamento, donde ustedes van a encontrar a partir de la próxima semana todos los videos del ciclo del webinar 2021 organizado por el Departamento de Ciencias Básicas, y además les vamos a estar compartiendo también en algunos minutos, por un lado, una encuesta, y por otro lado también vamos a estar compartiéndoles un formulario para los que quieran recibir un certificado de asistencia a esta jornada. Así, eso para que lo tengan presente, que lo vamos a estar compartiendo por el chat. Yo quería preguntar una cosa. Adelante, Andrés. Julián, decime, esa curva tan particular que tiene la irradiancia, que es una mezcla de varias curvas, ¿eso depende de la curva de la óptica de la lámpara? O sea, en un caso extremo,
si la lámpara tuviera un espejo parabólico muy preciso, ¿esa curva de abajo sería parabólica? ¿La irradiancia de ahí? ¿O no tiene, o es otra cosa, no tiene nada que ver? Y mira, sí, depende de lo que vos decías, de la parábola, digamos, del reflector, del elemento reflector de la lámpara, pero también de la lámpara en sí, ¿no? Esta es una lámpara que produce luz a partir de una descarga en un gas, en una ampollita que tiene adentro, o sea, se forma un plasma y eso emite la luz, y esa emisión de luz no es isótropa, digamos, no emite la misma irradiancia para todo el ángulo, ¿no? Todo el ángulo sólido, digamos, por donde sale la luz. Entonces es una combinación de la geometría de la lámpara y del elemento reflector. Se supone que el piranómetro, digamos o los piranómetros que utilizamos, tienen una respuesta plana al ángulo, ¿no? Por eso tienen una cúpula esférica, y bueno, uno supone que la forma de ese campo de irradiancia solo depende del reflector y de la lámpara, no del equipo. Gracias. No, por nada.